Beata María Teresa Scherer, 16 de junio. María Teresa Scherer nació el 31 de octubre de 1825 en Megen, Lago de los Cuatro Cantones, Suiza. Bautizada con el nombre de Ana María Catalina, era la cuarta de 7 hijos. A los 7 años quedó huérfana de padre y fue a vivir con unos parientes que le dieron una sana educación cristiana. En los tiempos libres se ocupaba de los trabajos de la casa y del campo. A petición de su madre entró en el hospital cantonal de Lucerna para completar su preparación doméstica a la edad de 16 años. Después tuvo que ocuparse también de los pobres y los enfermos. Fue admitida en la Tercera Orden de San Francisco y en la Congregación de Hijas de María a los 17 años. Durante una peregrinación a Einsiedeln, se sintió llamada a la vida religiosa. El 1 de marzo de 1845, ingresó en el Instituto de las Religiosas Enseñantes que había fundado hacía poco el capuchino Padre Teodosio Florentini. En el otoño de aquel mismo año hizo los primeros votos. Un año después fue enviada a Baar y luego a Oberalgeri como profesora y superiora en ambas comunidades. Fue un periodo de dudas y dificultades que superó con una ascesis austera y la obediencia a su director espiritual. El año 1850 el padre Teodoro la llamó a Náfels para que guiase el hospicio de los pobres y huérfanos. Ese mismo año el padre Teodosio fundó en Coira un pequeño hospital y encomendó a María Teresa su dirección. Ella aceptó convencida de que el carisma del fundador abarcaba el aspecto escolar educativo y el caritativo. En el año 1856, las religiosas enseñantes se separaron del fundador para continuar su apostolado educativo independientemente. Sor María Teresa sufrió mucho por ello. Oró, se aconsejó y finalmente comprendió que Dios deseaba se ocupase en el futuro de las obras de misericordia espirituales y corporales. En 1857 fue elegida superiora general de las religiosas al servicio de la escuela y de los pobres. Al lado del padre Teodosio guió el Instituto de las Religiosas de la Caridad de la Santa Cruz, que se desarrolló rápidamente. A Ingerboll llegaban continuamente peticiones solicitando religiosas para que se ocuparan de los pobres y los huérfanos, del servicio de casas de corrección y lazaretos. Eran tareas pesadas, pero estaban en sintonía con el pensamiento de la Madre María Teresa. Abrió hospitales y escuelas especializadas para inválidos, pero no le gustaba ver a las religiosas como responsables de empresas. Por ello se crearon tensiones con el fundador. De todas formas estaba persuadida que la intención del padre Teodosio era resolver la cuestión obrera con justicia y solidaridad, por lo que le ayudó todo lo posible y a cuyo espíritu permaneció fiel aún después de su muerte, acaecida el 15 de febrero de 1865. Recibió no solo su herencia espiritual, sino también la material, teniendo que trabajar ella y sus hermanas durante años para saldar las deudas que había contraído el padre Teodosio en su apostolado social. Luchó por salvar las instituciones que había dado al instituto el padre Teodosio, aun a costa de oponerse al celo reformador de sus sucesores. La Madre María Teresa era la regla viviente, pero pocos años antes de su muerte fue criticada por el modo de guiar la congregación
y de observar la pobreza. Fue calumniada y soportó grandes sufrimientos físicos que no le impidieron realizar numerosos viajes para animar a sus hijas y orientarlas a vivir según el espíritu del fundador. Falleció el 16 de junio de 1888. En el convento de Ingelbol ya formaban parte del instituto 1689 religiosas. Para que la vida de los santos llegue a más hermanos, dele me gusta, deje un comentario, suscríbase, comparta. Active la campanita para ser notificado y juntos escuchemos la vida del santo del día. Gracias.